nosotros al doctor Joseph Baldi, que nos acompaña de la Universidad de Harvard, del Belfer Center for Science and International Affairs. It's a great honor to have you here. Es un gran honor tenerlo aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis, y gracias a ti y a los otros organizadores por invitarme aquí y darme este placer de venir a esta conferencia. Es un gran gusto estar de vuelta en México hablando del cambio climático. En mi experiencia, hablando de cambio climático, he viajado muchas veces aquí a su país y de cómo se gestiona la política climática. Vine aquí para hablar de política climática y de cómo implementar el protocolo de Kioto, y después en 2003 participé en un taller que fue en unas montañas, que fue muy bonito. Y México se volvió un lugar muy significativo después de las conferencias de Copenhague en 2009, y fue verdaderamente un líder y un innovador en las finanzas climáticas, en los fondos climáticos, y hubo, por supuesto, unas pláticas muy fructuosas en Cancún en 2010. Entonces vuelvo a México continuando la conversación que ya he participado, en la que he participado en los últimos 15 años. Con base en la experiencia que tengo al trabajar en gobierno y en diferentes organizaciones y en la academia y en las investigaciones que he llevado a cabo, yo, por ejemplo, he participado como codirector 4 veces del proyecto de Harvard sobre el cambio climático, y con base en mi experiencia en las negociaciones, pues yo me enfoco en mejores negociaciones para tener un mejor resultado. Déjenme comenzar con una historia y unos puntos clave de perspectiva del protocolo de Kioto y de las conversaciones de Copenhague. Ahora, se comparte una visión, y esto es entre comillas. Todos sabemos qué significan estas comillas. Para los que tenemos experiencia en negociaciones, las comillas significan que el lenguaje en el que llevamos a cabo las pláticas no tiene mucho acuerdo. Ahora, las pláticas de Copenhague resultaron de 2 años de conversaciones en las conferencias de Bali, y de los flujos de trabajo, de cómo atender el cambio climático. Uno de estos flujos de trabajo se llamó el flujo de trabajo de visión compartida. Muchas negociaciones en el mundo, y en el último día de esta conferencia de Copenhague se trató de acuñar la visión compartida del mundo sobre el cambio climático, y no se llegó a mucho acuerdo. El presidente de ese flujo de trabajo había detenido las intervenciones de varios países y había jurado, había pedido que buscaran más conocimiento. El primerísimo texto de este documento producido por el flujo de trabajo de visión compartida tenía paréntesis. La última palabra también tenía paréntesis, es decir, no habían coincidido en ningún párrafo, palabra o término de esta visión compartida. Las últimas intervenciones habían exigido la integración de más paréntesis y más comillas. Si una oración está rodeada por paréntesis, hay más que tienen 2 o 3 paréntesis. Entonces, se trató de trabajar con estos negociadores para acuñar un lenguaje común, sugerir un lenguaje que pudiera ser accedido por todos, para evitar tanto uso de paréntesis y de comillas en el texto. Se expresó, no obstante,
un desagrado completo con un párrafo, entonces se tuvo que añadir más y más paréntesis. Los rostros se palidecían de todos estos miembros de este flujo de trabajo. Y esta persona, este presidente, estaba viviendo lo que hemos vivido nosotros por mucho tiempo. 209 países tratando de acordar una misma cosa sobre el cambio climático. Ahora, hablamos de los éxitos del el protocolo de Kioto, y lo pongo entre comillas porque primero tenemos que enfocarnos en lo que hizo el protocolo de Kioto. Primero vemos que tenemos un acuerdo que establece objetivos vinculantes para países en desarrollo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, estos países también eran responsables de la mayor parte de las emisiones, y los objetivos tienen un rango de bajar las emisiones de gas de efecto invernadero en un periodo de tiempo, y bajar también los niveles de emisiones de gas de efecto invernadero de países en desarrollo en comparación con los estándares de 1990. Ahora, después de muchos años de negociaciones de cómo implementar el protocolo de Kioto, algunos países trataron de implementarlo y lo ratificaron. 192 países lo ratificaron, y en 2005 se entró en vigor, y encontramos que las metas de bajar 5% más las emisiones de 1990 no se habían cumplido. Y solo con los países que habían ratificado el protocolo, sino con otros países que no lo habían ratificado. Canadá, por ejemplo. Se pensó también en otras maneras en que podíamos reducir las emisiones con un bajo costo y mejores implementaciones de políticas para mejorar las oportunidades, ya sea sistemas de comercio. Tenemos el marco de comercio de la Unión Europea, tenemos planes para reducir emisiones en países latinoamericanos, por ejemplo, y no obstante existe el reto de la política para reducir aún más las emisiones de este gas de efecto invernadero. Ahora, parece ser que el protocolo de Kioto es un éxito, es el más prevalente, hablando de todos los acuerdos climáticos del mundo, pero podemos ver que si bien las emisiones de los países que tenían metas por el protocolo de Kioto, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, estuvieron planas en el plan, incluso en el momento del compromiso del plan, y globalmente se han incrementado más de 50%. Entonces hay una señal clara de que si bien el protocolo de Kioto fue un éxito en países en desarrollo, no fue así para cuando vemos las emisiones globales de gas de efecto invernadero. Las pláticas de Doha en 2012 se enfocaron en extender el protocolo de Kioto y en aplicarlo más. No obstante, los países están tomando diferentes compromisos de diferentes maneras para este segundo periodo del protocolo de Kioto, que comprende de 2013 al 2020. El primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto no fue ratificado por algunos países para su segundo periodo. Nueva Zelanda, Japón, no está claro ni siquiera cuáles son estos objetivos que se tienen que hacer para el segundo periodo del protocolo de Kioto. No sabemos si son los mismos compromisos que se reiteraron en las pláticas de Copenhague y de Cancún de 2012. No hay manera en que los países puedan compartir objetivos. El gobierno de Argentina trató de hacer esto en los 90, por ejemplo. Trató de
reunir a los países que tenían objetivos en el protocolo de Kioto sin que se anexaran al protocolo, pero sí teniendo negociaciones. De hecho, lo que vemos aquí es una estructura que incita a los países a dejar la estructura. Cuando pensamos desde un punto de vista infraestructural, podemos ver que no tiene un futuro muy fuerte. Además, cuando vemos cómo han evolucionado las negociaciones, el marco del protocolo de Kioto es muy angosto. Se enfoca solo en las emisiones de gas de efecto invernadero. No se mencionan muchas otras cosas en el protocolo de Kioto. Ninguna de las referencias de otros procesos de cambio climático están bien referenciadas siquiera. Las negociaciones han cambiado, las maneras de negociar han cambiado en los últimos 12 años. Ahora, les quiero hablar de lo que yo llamo el fallo de Copenhague. Y de nuevo, pongo fallo entre comillas porque esta palabra se utiliza mucho para categorizar a las pláticas de Copenhague. Por ejemplo, algunos de estos titulares podemos verlos, pero antes de mencionar el fallo de Copenhague, podría retroceder una diapositiva. Estábamos hablando de los reportes de prensa después de Copenhague, pero tenemos dos Copenhagues. Las Naciones Unidas tenían este lema: sella el trato. Lo más importante para las Naciones Unidas era que tuviéramos un trato. Yo en ese momento estaba trabajando en la Casa Blanca y era muy retador pensar cómo sería ese trato. Y conforme lo platicábamos con diferentes representantes de países y con el secretario mismo de la conferencia marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, nos damos cuenta de que las perspectivas cambiaban y que no teníamos una visión compartida, no teníamos una idea de cómo se vería ese trato, pero teníamos el énfasis de ir a Copenhague y lograr ese trato para resolver el problema de cambio climático. Íbamos a tener una de las reuniones más grandes de jefes de estados, de líderes mundiales en Copenhague. Y cuando estaba trabajando en el gobierno, preguntamos, bueno, ¿qué va a hacer en Copenhague? Nuestro jefe está ocupado. Y nos dijeron, bueno, va a haber conversaciones, va a haber un bonito desayuno, se van a tomar una bonita foto. No muy laborioso, pero es mucho para viajar, nada más para tomar un almuerzo. El presidente Obama y el presidente Calderón y los primeros ministros de muchos países estaban muy ocupados negociando textos línea por línea de lo que iba a tener este trato en su centro. Las visiones. Cuando estábamos negociando y nos enfocábamos en quién estaba en la habitación, estaban todos los líderes del mundo y el liderazgo del país liderando cada bloque que tenía que ser negociado. Es decir, hubo una gran mejoría de las últimas horas que vivimos en el protocolo de Kioto y en sus negociaciones. Hubo una gran mejora de esas últimas horas de negociación a Copenhague. Ahora, no obtuvimos el gran trato que mucha gente quería, no fue un trato vinculante que muchas personas deseaban y de hecho yo lo describiría como alguien que no había dormido por hacer este trato, que el debate fue muy doloroso. No se había alcanzado este grado de multilateralidad en las negociaciones de Copenhague. Ahora, estos titulares eligieron la palabra fallo en sus titulares sobre las conferencias de Copenhague. Si bien hablaban de todos los aspectos, siempre se utilizaba fallo. Se culpaban a muchas personas por el gran fallo de cambio climático o
fallo espectacular o pasos importantes. Déjenme decirles que yo creo que sí tomamos pasos importantes en Copenhague, muy dolorosos políticamente, diplomáticamente, pero de alguna manera era el tipo de impulso que necesitaban las negociaciones, este cambio de lo que habíamos hecho hacía 2 décadas. Teníamos que hacerlo para poner buenas metas en términos de cambio climático. Ahora, déjenme reducir lo que yo creo que son los 3 puntos clave del Acuerdo de Copenhague. Primero, que tengamos promesas mitigantes. No teníamos estas promesas vinculantes en Kioto y eso fue una gran fuente de decepción. Todavía me acuerdo que me topé con mi contraparte de el Reino Unido en el último día de las negociaciones y yo le di contexto de mi perspectiva. A las 7 de la mañana estaba trabajando con este gran abogado del Departamento de Estado de Estados Unidos y con un representante también del gobierno de China, y me notificaron a las 6:30 que las pláticas se habían detenido. Muchas personas iban a llegar ese día, porque era el último día, pero no había pláticas ya, habían colapsado. Entonces, la cuestión era, ¿en qué pueden acceder Estados Unidos y China? Teníamos que lograr un acuerdo con China en horas. No teníamos ningún trato, pero en el transcurso de esa mañana y de esa tarde hicimos que los jefes de estados empezaran a negociar juntos, y el hecho de que tuvimos un acuerdo antes de la plenaria, mi contraparte del Reino Unido estaba muy, muy molesto. Yo estaba muy molesto hacía 12 horas, pero había habido progreso. Él estaba enojado no por lo que estaba dentro del acuerdo de Copenhague, sino por algo que habían quitado, que no era vinculante legalmente y que no se había producido un mandato para establecer las metas que habían accedido los países, y eso fue un gran golpe. Habiendo dicho eso, tuvimos estas promesas voluntarias y con base en la experiencia de Kioto había problemas como los míos, como el mío, que no ratificaron el protocolo de Kioto por preocupaciones económicas. Había muchos otros países que estaban preocupados por el efecto legal que iba a tener algo vinculante sobre ellos. Entonces tuvimos estas promesas y en total 80 países representando más de 85% de las emisiones de gas invernadero, hicieron estas promesas de políticas y de metas que iban a implementar para el 2020. Y lo más importante de lo que se negoció en Copenhague es lo que se relaciona con las finanzas. En vez de tener un lenguaje muy vago sobre las finanzas, cuando hablamos de los países donantes, por primera vez cambió a un lenguaje más específico, sobre todo para el periodo de 2010 a 2020. No nos habíamos dado cuenta de la seriedad de las finanzas antes, y esto exigió la creación de un fondo para cambio climático en Copenhague. Y el tercer elemento es la transparencia. El hecho de que íbamos a esperar que los países fueran más transparentes sobre sus acciones de mitigación y sus políticas. Saben, tuvimos una reunión con el presidente antes de Copenhague y él nos preguntó cuáles son las emisiones de China, y hicimos un análisis para sugerir que las emisiones de China habían superado las de Estados Unidos. Y cuando fuimos a Naciones Unidas, el inventario de emisiones para China fue de datos del 94, entonces no habían entregado
su inventario de emisiones desde el 94. Y esto sugirió que un país con esa capacidad, con ese crecimiento que ha experimentado China, con una capacidad gubernamental como la que tiene, y con otras problemáticas como los fluorocarbonos y las emisiones de estos, exigían más transparencia para establecer la credibilidad en un sistema que tiene que funcionar. Y esto es lo que voy a comentar más a fondo cuando hablemos de las relaciones internacionales, de cómo podemos hacer una revisión de promesas voluntarias. Lo que vi de las pláticas de Copenhague fue una imposición de la arquitectura de Kioto, pero que nos permitió ver la dicotomía entre lo que hacen los países desarrollados y los en desarrollo. Nos enfocamos más en finanzas, tenemos más detalle en adaptación, tenemos más detalle hablando de capacidad tecnológica, y mucho de esto fue un reflejo del sistema de trueque. Tuvimos el establecimiento de un sistema financiero para luchar el cambio climático, y todos coincidimos en que necesitamos más transparencia tecnológica y diplomática. En este documento de 3 páginas fue la base para las negociaciones subsiguientes, por ejemplo, las conferencias muy exitosas de Cancún en 2012. Y cuando vemos los detalles clave en Cancún de finanzas, de las prácticas de países en desarrollo y lo que se elaboró sobre cómo iba a ser este sistema, todo esto está basado en la visión de nuestros líderes de la reunión de Copenhague de 2009. Y esto permitió formar las negociaciones subsiguientes. Ahora, déjenme empezar la transición al futuro. Habiéndoles dado estos antecedentes del pasado, déjenme explicarles cómo va a ser el camino hacia París. En la siguiente diapositiva vemos que tenemos una tonada diferente en esta conferencia de París. Estamos unidos para tomar acción climática. Esto no eleva tanto las expectativas, no se habla tanto de un trato como se había hablado antes, pero todos estamos juntos, estamos trabajando juntos, y es un testamento de esto la manera en que cómo estamos implementando el mandato de negociaciones. En 2011 en Durban hubo un acuerdo sobre la plataforma de Durban para acción mejorada, y algo que hizo este mandato fue lanzar el proceso para establecer un instrumento con fuerza legal a todas sus partes. Hay 2 cosas que tenemos que subrayar aquí. Una, puede que no tengamos un acuerdo vinculante, pero tenemos abogados trabajando para lidiar con eso. Además, lo segundo es aplicable a todas las partes. En la segunda cita de esta diapositiva mencionan que necesitamos cerrar la brecha de ambición, asegurando la mitigación más alta posible por todas las partes. Estamos hablando entonces de que estamos incluyendo a todos los países. Ya no es el mismo discurso de la conferencia de Berlín hace años, que solo se enfocaba en los países desarrollados o en desarrollo. La evolución de las promesas y revisiones, esto se acuñó en las pláticas de Cancún, y con base en la conferencia de Riga el año pasado, muchos países han sido invitados, 110 han cumplido en esta entrega de sugerencias y de promesas y de revisiones voluntarias.
la INDC le permite a los países entregar sus promesas. Tenemos 110 promesas y tenemos una que representa a varios países, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, muchos países ya han entregado sus promesas, representan 86% de las emisiones globales, y esto es diferente a lo que hemos hecho en el pasado porque está involucrando cada vez a más países y estamos refiriéndonos a los países con base en sus propios acercamientos. Algunos han establecido medidas para reducciones, otros como México han establecido promesas con base en pronósticos, con base en años futuros. Y hay otros países que han tenido otros acercamientos que consisten en tomar en cuenta su desarrollo nacional. Ahora, hay que tomar en cuenta cómo vamos a revisar estas INDCs. Hubo mucha plática sobre esto en Lima, sobre cómo debemos establecer este programa interno de revisión, y esto es algo que vamos a discutir también en París y más allá. Cómo revisar estas promesas, cómo se hicieron, y una vez que los países empiecen a cumplirlas, cómo vamos a evaluar, cuál va a ser el mecanismo de evaluar su rendimiento. Ahora, si vemos en la siguiente diapositiva, hay muchas oportunidades muy importantes por la información que se encuentra en estas promesas. Sobre todo, nos permite aprender a todos cuáles son las preferencias de nuestros países. David Victor y Bob Cohen, del área de ciencias políticas, han dicho que por primera vez vemos a gran detalle cómo planean los países aplicar estas medidas. Y la razón detrás de estas promesas se enfoca en dos poblaciones: los líderes que quieren enfocarse o basarse en otros países, pero también en la población que se quiere enfocar en lo que significan estas promesas para la contaminación, para la política en general. Entonces, esto se encuentra impreso cuando se hace una promesa, porque tiene la razón del país detrás y nos ayuda a aprender qué es lo que quieren los países. Hay oportunidades para evaluar estas promesas y hay unos grupos que están haciendo esto. Hay un grupo en Europa que está evaluando cada una de estas INDCs. Hay una iniciativa de revisión de promesas con muchos instrumentos. Algunos son marcos más científicos, algunos son económicos, algunos son índices con muchas atribuciones. Y no tenemos que hablar solo de cómo evaluar estas promesas, sino de cómo podemos promover la transparencia, cuáles van a ser las bases con las cuales vamos a evaluar si los países están haciendo suficiente, comparando países entre sí, evaluando la justicia de estas promesas y la aplicabilidad de nuestras políticas climáticas. No queremos hacer menos que nuestros pares. Queremos hacer más, pero sin consecuencias económicas, para que haya menos cabildeo en contra. Entonces, ¿cómo evaluar estas promesas que han entregado los países? Hablemos ahora de la transparencia. Y podemos pasar a la siguiente para hablar de la importancia de la transparencia. Lo primero se relaciona con la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre que mina la credibilidad de los países en las negociaciones. Los países del mundo implementan las políticas que dicen que van a cumplir, pero podemos observar su aplicación
tenemos que enfocarnos en muchas cosas cuando analizamos el rendimiento de un país. Las emisiones de Rusia están mucho más elevadas de los parámetros del protocolo de Kioto. Si vemos a Japón, sus emisiones han estado creciendo en los últimos años. Eso es en respuesta a Fukushima. Tuvieron un tercio de su energía proveniente de energía nuclear hasta el desastre de Fukushima. Tuvieron que tener un cierre de toda la flotilla nuclear del país y tuvieron entonces que depender más de esos generadores de petróleo y de gas. Entonces podemos ver cómo pueden diferentes aspectos afectar el rendimiento de algunos países. Es importante también señalar lo que hacemos. La transparencia y la publicidad pueden ser muy importantes cuando tratamos de compartir nuestro compromiso para aumentar esa credibilidad. Tom Schelling escribió esto, este laureado con el Nobel, hace 50 años. Es muy importante ser transparente con el público sobre lo que queremos hacer y sobre cómo planeamos cumplir cosas para aumentar la credibilidad de nuestro compromiso, sobre todo si no tenemos recursos legales. De nuevo, en estas conferencias climáticas no vamos a tener acceso a instrumentos legales en mucho tiempo. Paul Keohane ha escrito mucho sobre la creación de instituciones internacionales que construyan más credibilidad para los países. Chase y sus colegas de la Universidad de Harvard han escrito sobre cómo, incluso sin tener un instrumento legal, la publicidad ayuda de manera consistente para impulsar a los países a cumplir sus compromisos, sobre todo si dicen que van a cumplir y no lo hacen. La transparencia puede ser muy importante también para construir nuestra confianza en las negociaciones. Esta transparencia nos ayuda a establecer futuras negociaciones y a que los países comuniquen en reuniones subsiguientes sus puntos de vista y si han cambiado en relación con las negociaciones anteriores. Teniendo conocimiento en una ronda de negociaciones que es significativo, es bueno para las negociaciones, pero también impone costos económicos y costos políticos el desplegarlo en esa reunión. No obstante, la credibilidad puede aumentar la reciprocidad que es necesaria para atender el tema del cambio climático. Lo importante de la transparencia es que no tenemos que empezar desde cero. Ya lo hemos hecho antes. Yo sugeriría que en el contexto del cambio climático, la transparencia no es tan efectiva, pero hablando del Fondo Monetario Internacional o del comercio, de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, o de acuerdos nucleares o de protección animal, hemos establecido ya sistemas de transparencia más complejos y hemos aprendido lecciones sobre cómo podemos utilizar expertos para asegurar información de alta calidad, compartible, cómo podemos utilizar esa información en diferentes procesos para que los países entiendan qué es lo que están afrontando. Podemos aprender si están funcionando las políticas y la mejor manera para establecer políticas, y sobre todo para países que no las tienen. Y podemos también acercarnos a la sociedad y utilizar accionistas y pivotes para construir más esfuerzo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo me pregunto por qué deberíamos de comparar esfuerzos. Ha habido muchos ensayos escritos en los 20 años que se enfocan en la comparación de esfuerzos en cambio climático. La comparación de las medidas de mitigación es muy importante desde el punto de vista de facilitadores, porque nos ayuda a apoyar la cooperación futura.
Nordstrom, un Nobel austriaco, mencionó que las personas tienden a reaccionar a las acciones positivas de los otros y a las respuestas positivas de estos mismos y a las acciones negativas de otros que tienen respuestas negativas. Hay una reciprocidad. Con mi colega en la Universidad de Duke, Billy Pizer, nos tratamos de enfocar en cómo podemos comparar el esfuerzo de mitigación. Hasta ahora ha habido mucha heterogeneidad en los esfuerzos de mitigación. En el protocolo de Kioto simplemente nos queríamos enfocar en ver las emisiones de los países en los 90. En las siguientes reuniones han cambiado los enfoques y nosotros tratamos de pensar en diferentes principios para comparar los esfuerzos de mitigación de los países. Deben de ser comprensibles, medibles y replicables. Y sobre esto, pensamos que países similares deberían de tomar diferentes esfuerzos similares. Queremos que las métricas sean medibles y replicables. Queremos que las personas absorban estas métricas. Queremos métricas entendibles para los países para que tengamos fe de que esto no va a ser un análisis sesgado. Además, estos métodos de comparar tienen que ser universales de igual forma para aplicarse a más y más países. Ahora, hablando de las emisiones, podemos ver pros y contras de comparar las medidas de mitigación. Por ejemplo, Rusia es cuestionable en sus esfuerzos. Hay unos países que quieren implementar medidas sin cambiar mucho. Esos esfuerzos muestran que los países están haciendo algo diferente a lo que se hacía antes. Se deben de reflexionar políticas diferentes y nuevas para combatir el cambio climático. Los precios también tienen un peso. Los precios energéticos que pagamos frecuentemente en varios países o los impuestos al carbono. Los precios son la señal directa que enviamos como reflejo de las políticas implementadas. Pueden también permitirnos evaluar quién está haciendo algo de manera diferente a lo que estaban haciendo antes. Hay unos retos para hacer esto. Algunas políticas no tienen impactos en precios. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos aumentado los estándares de la industria. Hemos aumentado los estándares de la industria automotriz, por ejemplo. Y esto no tiene ningún impacto en los precios de gasolina o de diésel. En otros países podemos ver lo mismo porque hay unos retos que no se refieren tanto a los precios, sino a la identificación de otras mecánicas. Ahora, no hay una métrica que parece satisfacer todos estos criterios y todos los negociadores tienen prevalencia para una métrica en específico. Por eso creemos que debemos enfocarnos en un conjunto de métricas al evaluar la economía de una nación. No nos enfocamos en una sola métrica, en Producto Interno Bruto, por ejemplo. No. Vemos la tasa de inflación, de desempleo, de intereses, etcétera. Entonces, al evaluar lo que están haciendo los países en cambio climático y en sus negociaciones, tenemos que enfocarnos en una variedad de métricas. La siguiente diapositiva, que me disculpo, es difícil de ver, ilustra una plantilla de cómo podremos presentar información con base en estas métricas para analizar las promesas y cómo podemos describir los datos recabados de manera más organizada. En la siguiente diapositiva podemos ver que es un acercamiento común que ya se ha aplicado a otras disciplinas. Dependiendo de la naturaleza de la promesa, podemos analizar de manera conjunta ciertos aspectos en países que han implementado esa misma promesa. Es importante, cuando vemos el futuro, planear esta revisión
planear el sistema que se va a establecer después de las convenciones. Tenemos que pensar en los métodos y en los datos que tenemos que recabar. Y ahorita estamos pensando en establecer un acuerdo, no tanto en la revisión, pero no debemos de esperar hasta 2030 para determinar qué países están cumpliendo o no, o cuáles están progresando o no. Debemos de identificar análisis de datos y necesidades de análisis para una revisión subsiguiente. Además, déjenme cerrar diciendo que este acercamiento de revisión futura nos va a ayudar a acuñar una visión compartida sin paréntesis, sin comillas. Muchas personas dicen que no es necesaria tal visión, pero ninguna estrategia hasta ahora ha sido importante para combatir el cambio climático. Tenemos que hacerlo ahora y tenemos que tomar el mismo camino. Las instituciones que están diseñando la arquitectura de un acercamiento al cambio climático global tienen que compartir una visión en vez de tener un sistema que está caracterizado en el que los países no confían en lo que hacen los demás. Necesitamos un sistema en el que los países toman acción, en el que los países ven a su derecha y a su izquierda y se comparan entre sí para tomar pasos más ambiciosos en la siguiente ronda, viendo qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, para asegurarse de que todos estén caminando de manera conjunta. Así podremos combatir más el riesgo de cambio climático. Gracias. We thank Dr. Joseph Oldie, and now we're going to go to the Q&A session. Please take advantage of him being here. So we're going to have 10 minutes for questions and answers. And for questions, if you ask it in Spanish, there's interpretation. The question is going to be translated and he's going to answer. So if you have any questions, go ahead. Welcome to Mexico, first of all, and thank you for your presentation. I wanted to ask you, what is the current oil prices going to... How is the current oil prices going to have a role in the coming COP21? El declive de precios de petróleo ha tenido impactos importantes en la política. Uno, hemos visto muchos países que en el pasado han subsidiado combustibles de transportación y ahora han quitado estos subsidios. En Indonesia, por ejemplo, están bajando los precios de gasolina, de diésel y de queroseno. Entonces, pensando en cómo podemos implementar políticas que van a reducir emisiones en el futuro, tenemos que enfocarnos en esto, porque las políticas que se refieren a estos subsidios de combustible para transportación han de hecho causado un aumento de emisiones. Entonces, si estamos pasando a un régimen en el que los países van a reflejar sus costos, eso sería más fácil, haría que esos países se enfocaran más en la conservación, incluso si los países suben más, los precios suben más en el futuro. Creo que también ha aumentado las preguntas relacionadas con la dinámica en países como en Estados Unidos, en el que tenemos una producción sostenible de petróleo. Hay una cuestión relacionada sobre
la relación entre costos y combustible y cómo podemos sustituir combustibles para reducir emisiones. No son sugerencias a largo plazo, pero a mediano plazo tal vez. También eleva la pregunta de la exportación de combustible. Los miembros de la OPEC que han tenido reservas por estas pláticas desde el principio de cambio climático, yo creo que en un entorno climático en el que sus ganancias son más lentas a las que planearon y con el temor de que las pláticas de cambio climático reduzcan aún más la demanda de su producto, es una preocupación ciertamente para ellos y ha ido en detrimento de los esfuerzos que ellos podrían hacer si esto significa que menos petróleo se va a vender. Entonces, esto se va a conversar y es un punto delicado en las negociaciones. ¿Cómo van a participar algunos países de la OPEC? Esto va a ser un reflejo de sus economías actuales, que lleva en los titulares unos 18 meses ya. Voy a decir algo, unas declaraciones que puedes declarar, con base en mi experiencia también para trabajar en la industria petrolera de México y en las negociaciones. Bueno, lo primero es un comentario sobre la idea de el mundo en desarrollo que busca liderazgo en el mundo desarrollado. Pongámoslo así, desde la perspectiva del mundo en desarrollo, este liderazgo nunca ocurrió. Se tuvo el protocolo de Kioto y ya. También otra cosa, un problema ha sido las finanzas y hablamos del Fondo Verde, que son 100,000 millones de dólares para ayudar con esto, pero no hay 100,000 millones de dólares en el fondo. Hay muy pocos millones de dólares en este fondo. Mi tercer comentario es también sobre el tiempo. La CMNUCC dice algo, pero el resto del mundo parece estar en otro mundo. ¿Cómo podemos darle sentido económico a estas sugerencias? Ya que no es una cuestión de vida o muerte, no es tomada en cuenta. Hay una especie de retraso, de arrastre entre lo que dice la ciencia y lo que las negociaciones hacen. Sobre esta idea también hablamos de la brecha de emisiones. Para las promesas que tenemos ahora, tenemos que entender que es imposible estabilizar a 2 grados de cambio de temperatura. Si hay entendimiento de que esto está sucediendo, podemos lograr eficiencia en la utilización de combustibles, etcétera. Pero si no se entiende que es una cuestión de vida o muerte, no sé si pudieran incluir esta noción en las negociaciones para que la eficiencia se tornara un poco más viable de manera financiera. Si no lo hacemos en esta década, van a ocurrir puntos sin retorno en los siguientes años. Las negociaciones se espera que tomen acción ahorita y en ese periodo, antes de que lleguemos a estos puntos de quiebre. Creo que tengo 2-3 minutos para contestar unos puntos muy grandes. Déjenme ir al revés. Sobre el límite de 2 grados. Bueno, pueden darse cuenta de que esta cifra de 2 grados no estaba presente en ninguna de mis diapositivas. Creo que esta noción de 2 grados, del límite de 2 grados, es una interpretación muy literal de
el límite de 2 grados centígrados. Ahora, hay personas que dijeron, bueno, tenemos que hacer esto para reducir el cambio climático a 2 grados nada más. Pero son suposiciones muy profundas. Puede haber dos estimados, dos grupos de estimaciones que determinan lo que tenemos que hacer para reducir el cambio climático a 2 grados. Y bueno, yo creo que cualquiera de las dos interpretaciones pueden ser satisfactorias. Hay mucho detrás de estos 2 grados. Cuando estaba trabajando en la Casa Blanca en 2009, coordiné un proceso de política para tratar de definir si accederíamos a esta meta de 2 grados en un foro internacional y en el Acuerdo de Copenhague. Si vemos la literatura, podremos ver muchos ensayos y estudios que dicen que ya pasamos los 2 grados. Pero hay otros sistemas que nos pueden ayudar y lograr que no sobrepasemos los 2 grados. 2 grados puede ser algo muy difícil de lograr, pero sí tenemos la necesidad de ofrecer cosas para estimular este cambio. En el pasado nos hemos enfocado demasiado en el número de emisiones que vamos a asignar a los países, sin enfocarnos en los detalles que le permitirían a esos países tener ese límite. Es por eso que primero tenemos que tener los detalles institucionales bien, para que no tengamos que volver a empezar en 10 o 15 años. Esto no es Kioto. La estructura de Kioto es nuestro pasado. No queremos volver a Kioto en 15 años. Quieren algo que sea un documento viviente, que cree los incentivos correctos para que los países tengan esta visión en el tiempo. Es por eso que es más importante, creo, las cifras institucionales. No creo que nuestros amigos europeos vayan a estar presionando a ciertos países para que sus objetivos sean más ambiciosos de lo que ya prometieron. A mí me impresionaría muchísimo si China cambiara su promesa. Me impresionaría si Estados Unidos cambiara su promesa. Entonces, necesitamos las instituciones correctas para que los países aumenten sus esfuerzos en el tiempo. Estas negociaciones son un mundo aparte, diferente al mundo correcto. Depende de jefe de Estado a jefe de Estado. Lo que puede hacer un país o no depende de los primeros ministros y de los presidentes, y eso es lo que negocian. Pero creo que me siento bien sobre la dirección en que tienen las cosas. Creo que los países están haciendo más cosas de lo que hacían en el pasado. Creo que hay países que están estableciendo objetivos más y más ambiciosos en comparación con el pasado. Creo que se está estableciendo un pulso nacionalmente en Estados Unidos, por ejemplo. No vamos a estar vinculados a lo que acordemos en París, pero sí estamos vinculados a lo que se acuerda de manera nacional, de manera interna. Entonces, si hay un compromiso interno nacional, esta es una señal más del compromiso que se tiene. Estamos mostrando políticas que se relacionan con la reducción de emisiones, y exportar estas a otros países es importante. Es por eso que cuando nos enfocamos en las misiones de China, cuando yo estaba negociando en el periodo de Kioto, China estaba completamente en contra de sanciones comerciales. En un par de años han visto la experiencia de la Unión Europea, de los sectores energéticos de varios países, y ahora son los que están impulsando más. Y podemos aprender de eso, de la implementación de estrategias de mitigación en otros países en comparación con los puntos de vista anteriores.
Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo, pero quisiéramos agradecerle al doctor Aldi por su presentación tan interesante y como muestra de nuestro agradecimiento por estar aquí, quisiéramos darle este certificado y un regalo, unos libros. Muchas gracias.